Obtuve una buena semana en un mes haciendo trading solo por las mañanas antes de trabajo, no más de 20 minutos al día. Esto me escribió uno de mis seguidores. Siempre reviso los mensajes directos en Telegram, leo todo y respondo a todo, pero los mensajes más interesantes me inspiran a hacer algo nuevo, fresco y genial. Imagina, logré mucho más de lo que logro en mi trabajo normal, pero lo más importante fue combinar el trabajo normal con el trading. Diego, ¿podrías aceptar este desafío y hacer una guía para el trading por las mañanas? A mí me encantan los desafíos, diría que es mi debilidad, pero no de una forma imprudente. Algo como, Diego, ¿podrías apostar 1 millón al color negro en un casino? Bueno, no, sino cuando requiere un pensamiento estratégico y cuando puedo actuar como un gran maestro. Así que este video es para aquellos que tienen miedo de salirse de su rutina y meterse de lleno en el trading. Estás en el lugar correcto. Vamos a ver trading temprano porque todas las mañanas no comienzan con un café. Bueno, vamos a hacer un poco de trading antes de trabajar. Ahora, algunos de mis seguidores probablemente están en shock. ¿Qué dijiste? ¿Trabajo? ¿Tienes un trabajo? Bueno, sí, tengo un trabajo principal. Soy mentor de mi canal de Telegram y acá en YouTube. El trading no se detiene. Tengo competidores. Bueno, competidores. Eso suena un poco fuerte. Yo siempre sigo adelante porque invento, pruebo y cada vez publico cosas nuevas. No algunos consejos de hace 3 años o algo así. No saco estrategias de internet, sino que las obtengo de libros y de formación exclusiva con genios del mercado bursátil. Las adapto para que sean lo más comprensible posible para mis principiantes. Y bueno, también los que son buenos con los números. Y eso puede ser durante la hora del sueño o durante el almuerzo. Pero yo elijo trabajar por la mañana. Bueno, en la mañana es cuando te levantas. Esa es la mañana. Me gusta el concepto de que lo que comienza pronto acaba pronto. No esperaba que mi canal de Telegram despegara así. Y de hecho, ni siquiera invierto en su promoción ni nada. Solo trato de hacer lo mejor para mis seguidores. Nada de contenidos basura, nada de publicidad, ninguna estrategia vieja, ninguna información no verificada. Y por eso es que mis seguidores confían tanto en mí. Y algunos principiantes ni siquiera intentan entender, simplemente hacen el trading conmigo, se divierten y siempre se benefician. Pon pausa y ven al enlace de la descripción porque puedes olvidarlo. Bueno, comencemos entonces. Abrimos la plataforma. Hace poco alguien me preguntó por qué evito hacer trading con las acciones de los gigantes del mercado. La verdad, casi me ofendió. Pero solo alguien que no presta atención podría hacer este tipo de preguntas. ¿Pero en qué lugar puedo excusarme? Hoy añadiremos a nuestro menú matutino las acciones de Tesla y Microsoft lo suficientemente grandes para ti. Bueno, tenemos 25. Claro, podríamos empezar con un simple 5, pero ya has visto cómo lo hago. Si no revisas mi canal de Telegram o ya te uniste, bueno, el enfoque de hoy va a ser diferente. No hay tiempo para largas carreras de fondo. Así que empecemos con Tesla. Aquí tenemos el RSI que indica que está sobrevendido. Creo que ahora deberíamos esperar el repunte al alza. Así que vamos a subir. Eso es genial. El repunte fue pequeño, pero no necesitamos más. Una gran jugada, ya tenemos $48. Ahora pasemos a Microsoft. Bueno, también está bastante claro. Una pequeña caída, después de la cual se puede adivinar el crecimiento del RSI, también lo sugiere. Entonces, no perdamos ni un minuto. Únete a mi canal y echa un vistazo a la comunidad que he construido. Muchos oyeron sobre el tema del trading ese mismo día y aún así se fueron con buenos resultados. Tómate un segundo del video antes de que lo olvides. Haz clic en el enlace que está en la descripción y suscríbete para mayor información. Aparte, también lo dejé en el primer comentario fijado. Así que no lo vayas a perder. Mis buenos amigos, ¿qué sigue? Recuerda que mi objetivo es mínimo y arriesgado. ¿Te imaginas si estropeo las cosas en mis sesiones de negociación ahora mismo y me pongo a trabajar con disgusto? No. Aquí tomamos lo que conlleva el menor riesgo. Bueno, la imagen también parece clara y predecible. Vimos un movimiento al alza orgánico y el indicador RSI muestra una fuerte indicación de sobreventa. Creo que deberíamos aprovechar la fase de crecimiento ahora mismo. Es un buen comienzo para el día y aumentemos el importe de nuestra oferta. Por lo tanto, aún no hemos tocado este par de divisas. Veo que después de la corrección ha comenzado un movimiento al alza, así que sigamos con esto. Ya hemos tomado la decisión correcta. En total ya tenemos $324. Es un buen comienzo por la mañana.
Podré cerrar mi portátil e ir a trabajar de buen humor, pero me levanté temprano y todavía tengo tiempo de sobra. Tenemos la opción de elegir 2 parejas y 2 acciones. No hay necesidad de sentarse y esperar a que la imagen se aclare. Solo nos movemos entre ellos en busca de un mejor momento. Sí, por cierto, ya quería decirlo. Disculpa si mis sesiones no parecen algo tipo, oh, Dios mío, cuánto he ganado. Es un milagro para mí. El trading es experiencia, indicadores claros y comprensibles, cálculos fríos y resultados predecibles. La mayoría de mis suscriptores entienden, pero bueno, de vez en cuando es bueno decirlo en voz alta. Creo que tú también entiendes. Queda poco tiempo, pero ya tenemos resultados como con Tesla. Así que vamos a Microsoft. Estamos bajando porque veo que nos enfrentamos a un nivel de resistencia. No puedo contarte todo sobre el trading en YouTube, así que uso mi canal de Telegram. Allí encontrarás estrategias detalladas y un análisis, además de sesiones en vivo donde operamos juntos. Es ideal para principiantes, así que relájate y sigue y tendrás beneficios asegurados. El enlace está aquí abajo en la descripción del video y en el comentario fijado. Suscríbete y no pierdas la oportunidad de llevar tu vida a otro nivel, ya sea para viajar más, comprarte una casa de campo o algo para tu mamá, o dejar ese trabajo aburrido que tienes. El enlace está en la descripción y en el primer comentario fijado. Esto es un gran éxito, chicos, así que quedémonos aquí en Microsoft. Podemos abrir una posición corta justo después de que se complete la corrección. Sí, amigos, nuestro movimiento se predijo sin errores. Hoy estamos entrando intensamente, por lo que debemos estar atentos y no hacer movimientos muy impulsivos. Así que volvimos donde estábamos porque el tráfico está en un canal estrecho. Así que entro desde la línea de abajo y empujo hacia arriba. Eso es todo, amigos. Si la tendencia era correcta, la verdad es que es casi ridículo presumir de ello. Era demasiado obvio. Por un momento pareció que el gráfico estaba a punto de caer. Sin embargo, el panorama general muestra claramente una tendencia al alza. Así, si la tendencia fue acertada, la verdad es que presumir de esto es casi ridículo. Era demasiado obvio. Por un momento pareció que el gráfico iba a bajar, pero la imagen más amplia muestra claramente una tendencia al alza. Si quieres aprender a leer gráficos tan rápido como yo, es totalmente posible en muy poco tiempo, pero necesitas un buen mentor. Así que felicidades, ya lo encontraste. Si no quieres perder esta oportunidad, mándame un mensaje directo ya mismo a Telegram y estaremos en contacto con el enlace que está en Telegram. Está aquí abajo en la descripción de este video, en el primer comentario fijado. Entonces, ¿qué pasa con Tesla? Ya veremos, ya veremos. Por lo tanto, después de la corrección, el RSI rebotó en la línea media y parece que nuestra tendencia a la baja continuará. Perfecto, otro paso exitoso. Me lo pasé bien sin pausas, paso a paso. Y la verdad es que ya estoy en mi mejor momento. Con cada paso la responsabilidad se hace cada vez más grande. Por lo tanto, sin darme cuenta pienso, no, con un paso impulsivo. No puedo arruinar este éxito de ninguna manera. Pero muy bien, ¿qué hacemos? Repito, no hay necesidad de correr riesgos. Tenemos que ver dónde están absolutamente claras las tendencias y actuar en ese sentido. Así que volvamos a Microsoft. Bueno, ¿está todo claro aquí? Una pequeña caída después de la cual se puede adivinar el crecimiento. El RSI también lo sugiere, entonces no perdamos ni un minuto. Eso es genial, el repunte fue pequeño, pero no necesitamos más. Esa es una buena jugada. Vamos al siguiente par. Perfecto, otro movimiento exitoso. He estado un buen rato sin pausas, paso a paso, y la verdad es que estoy llegando a mi límite. Con cada paso la responsabilidad se hace más y más grande. Así que involuntariamente surgen pensamientos como, no, de ninguna manera puedo arruinar este éxito con un movimiento impulsivo. Por lo tanto, aquí podemos abrir una posición corta justo después de que se complete la corrección. Bien hecho, amigos, nuestro movimiento se predijo sin errores. Ahora la mañana se puede considerar completa. Veamos, 9000, para dedicar unos 10 o 15 minutos. El experimento fue muy interesante. Incluso si alguien solo tiene una media hora al día con mis instrucciones, es más que suficiente para multiplicar su capital inicial. En el proceso surgió una ventaja no tan obvia de este tipo de trading. En mi mente está el pensamiento de qué más puedo hacer, qué más puedo lograr en estos minutos.
Bueno, no tienes mucho tiempo, estoy totalmente concentrado. Esto es diferente a un día de trading estándar de 6 u 8 horas. Hay menos sesiones y el rendimiento es más bajo. Pero estos son solo 10 o 15 minutos de tu tiempo. La productividad es mayor que el promedio por hora en un modo estándar y te queda todo el día para hacer otras cosas. Amigo, si esto no es el trabajo de tus sueños, entonces no sé qué más soñar. ¿Saben? La vida tranquila de un millonario se vuelve aburrida rápidamente. O tal vez no se trata solo de los millones. A veces simplemente uno quiere un trabajo aburrido, sin ambiciones y un salario sencillo. Bueno, mentira, estoy bromeando. Como se pusieron de tensos, yo y mis alumnos y mis seguidores también hemos entendido. Un Ferrari o un Lamborghini es solamente una meta a corto plazo o incluso una consecuencia del resultado de moverse hacia una meta realmente importante. ¿Y qué puede ser más importante que la libertad personal y la seguridad sin riesgos, sin intentos de atrapar la felicidad en operaciones dudosas y cosas así? Este no es mi estilo ni el tuyo. Todas mis operaciones están a la vista en mi canal de Telegram. Si quieres ser el capitán de tu propio barco y no solo el pasajero sin rumbo, entonces únete a nosotros. Ya veo el enlace en la descripción para mayor comodidad. También lo he puesto en el primer comentario. Es hora de convertirte en el capitán de este viaje.